Hola, hola, no sé si me ven. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿me escuchan? Bueno, esperamos un segundito, a ver mientras la contadora Laura Colucci se agrega. Ahí está, ahí la veo que está saludando, ahí estamos. Pero tengo más de dos personas, a ver, Laura Colucci tiene que mandar ella la invitación. Ahí está. A ver, ahí si se puede agregar. Sí. Hola, Bien, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, nos presentamos. Dale. Bueno, yo soy Marianela de Sajes, abogada, asesora de Ayer, y aquí tenemos a la contadora Laura Colucci, también asesora de Ayer. No sé si quieres agregar algo También más. asesora contable y bueno, y administradora también. Claro. Bueno. Somos también profesoras del curso de Administración de Consorcios que se dicta en Ayer, el curso, el que es semestral, el curso que es de actualización. Bueno, ya muchos nos conocen, ¿no? Que damos talleres, que damos jornadas. Ahora todo en esta vida virtual, pero antes era en las aulas y bueno, nos estamos adaptando a esta nueva modalidad. Por eso se nos ocurrió a la contadora iniciar este vivo, o sea, hace unos días lo venimos pensando, de un tema que surge mucho en la consulta, ¿no es cierto? Que es el tema de qué pasa con las cuentas del administrador. Ya sea, las dudas vienen de propietarios, de ocupantes o también a veces de los administradores, claramente. La idea de hoy es analizarlo desde el lado legal y desde el lado contable, desde los dos lugares, qué pasa con estas cuentas. Desde lo legal podemos decir que, bueno, que nace a través de la obligación del mismo Código Civil y Comercial, que dice que el administrador, que es el mandatario, tiene que rendir cuentas. ¿Sí? Que estas cuentas las tiene que hacer anualmente, salvo que el reglamento determine otro periodo, pero por lo general los reglamentos imponen que sea de forma anual, y la tiene que hacer ante su mandante. ¿Quién es el mandante? Bueno, ya muchos de los que están escuchándonos creo que lo saben, ¿no? La asamblea de propietarios. ¿Cómo la tiene que efectivizar? Bueno, para eso tenemos a la contadora que nos va a enseñar un poquito esa parte. No sé si querés decir algo al respecto. Bueno, con respecto a la liquidación de expensas, ¿querés que empiece un poquito la mensual? Podemos empezar, claro, podemos empezar con las liquidaciones mensuales, después la anual y después la final, podemos hacer Exacto. la norma. Bueno, un poco como comentaba la doctora de Sages, bueno, te voy a decir Mane porque se supone que en un vivo es algo más informal, ¿no es cierto? Bueno, Dentro, perfecto. dentro de lo que hace a esa rendición de cuentas mensual, dentro de lo que hace a el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en realidad nosotros nos regimos por un modelo único de liquidación de expensas mensual que en realidad, si bien dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires tiene un formato específico, no dista mucho de lo que en realidad debe tener toda liquidación de expensas. En realidad tiene cuatro partes fundamentales, que es lo que nosotros siempre decimos en el curso o en el asesoramiento, ¿no es cierto? Uno es lo que hace, vamos a la liquidación en cuanto a la información, ¿no? Porque después tenemos una información estática que es la que ya surge como ser, por ejemplo, el nombre del administrador, el quit, la clave, todos esos datos o los del consorcio, yo ya eso lo doy como que todos lo sabemos, ¿no? Porque es una información
que es fija, que no varía y que todos los meses es la misma información. Pero en cuanto a esa información variable, podríamos decir que tiene 4 partes fundamentales. Una que es lo que hace a la descripción de gastos, otra que es lo que hace al estado financiero, que hoy por hoy nosotros tenemos una apertura, no solo en el financiero, sino también en lo que hace al movimiento bancario y a lo que hace el estado de situación patrimonial o estado económico. Por el otro lado tenemos el prorrateo y por el otro lado tenemos la información adicional. O sea, ahí tenemos las 4 partes fundamentales en las cuales yo siempre hago hincapié. Hoy por hoy, a través del modelo único de liquidaciones de expensas en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos lo que hace al detalle de las carátulas de los juicios, ¿sí? Que eso en realidad, anteriormente al modelo, se aplicaba el tema de directamente no incluirlo en ese caso. No sé, ¿sigo? O, Sí, dale, dale. ¿sí? Bueno, en lo que hace a la descripción de gastos, que habíamos dicho que es el punto número 1, ahí vuelvo a insistir, dentro de lo que hace a Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos rubros estáticos, ¿sí? Estáticos me refiero a que ya están nomenclados los mismos. Ejemplo, remuneraciones al personal, cargas sociales, el hecho de gastos de limpieza, gastos de seguros, gastos de administración. O sea, tenemos tipificados 10 rubros. Lo que no entra en un rubro va por default a otros. El punto número 2, que sería el fondo disponible del consorcio, en realidad es una situación de fondo disponible donde nosotros lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. Uno el financiero, otro el bancario y otro el económico. El estado financiero es el que nos va a mostrar lo que en realidad tiene el consorcio, o sea, el total de lo que hace al disponible del edificio. Si el edificio tiene un fondo genérico, más otro fondo para, no sé, una reparación de medianeras, tenemos que sumar el fondo A más el fondo B, me va a dar el total disponible del consorcio. Ahora, por el otro lado, tenemos lo que hace el movimiento bancario. Muchas veces dicen, el movimiento bancario es más plata que tiene el consorcio. No. El resumen de movimientos bancarios es algo que está en relación directa con el estado financiero. Quiere decir que si yo en el estado financiero del consorcio tengo 100.000 pesos, ¿sí? Puede ser que de repente tenga 90.000 en el banco y 10.000 pesos los tengo en mi caja chica, o sea, el total conformado del consorcio son esos 100.000 pesos. Y por el otro lado, tengo lo que sería el estado de situación patrimonial, que es el estado económico, que en realidad, justamente como lo dice la palabra, todo estado económico demuestra una situación estática, es una cámara fotográfica del consorcio a un momento determinado, en tanto que el financiero es algo dinámico. Y por el otro lado vamos a tener el prorrateo, que el prorrateo es lo que cada propietario va a pagar por expensas, porque así como por un lado gasto, por el otro lado tengo que recaudar, o sea, tengo un fluir de fondos. Entonces ese prorrateo va a poder ser o igual a lo que gasté, ojo que en la medida en que yo diga de que mi prorrateo de expensas va a tener que ser igual a lo que gasté, en la medida en que yo tenga un estado financiero que me dé una apoyatura para poder hacer eso. O bien puede ser a través de cuota fija. Cuota fija significa que yo ya establezco cuál es el valor sobre el cual voy a salir a recaudar. Es complicado hoy por hoy la cuota fija, ¿no? Y es complicado, o a veces utilizan un sistema mixto de salir a recaudar por un lado los gastos y una cuota fija que es específicamente para un fin determinado ya pautado por asamblea, por ejemplo, ¿no? Para, no sé, pintura de medianeras, para alguna cuestión en particular. Algo en especial, pero para lo que son los gastos, digamos, cotidianos, los periódicos.
Exacto, es por gastos Cuotas en fijas. general. Y más en esta situación, en este momento, hoy por hoy, salen a recaudar estrictamente lo necesario. Y siempre tengamos en cuenta que es por el criterio de lo percibido, ¿sí? O sea, dentro de lo que hace a la faz contable tenemos dos principios. El principio de lo percibido o bien el principio de lo devengado, ¿no? En realidad, dentro de lo que hace al modelo único de liquidación de expensas, siempre aconsejamos aplicar el criterio de lo percibido, o sea, lo que está estrictamente pagado. ¿Eso qué quiere decir? Porque por el otro lado tenemos el criterio de lo devengado, que en realidad lo pagado es todo lo que efectivamente erogó, salió durante el ejercicio mensual. Eso es lo que En causa tanto que, confusiones en algunos propietarios, ¿no? Cuando leen la liquidación. exacto, porque justamente el criterio de lo devengado es incluyo un gasto por las dudas, o sea, independientemente si Si yo lo no pagué pagué o aún, no. claro. Claro. Y ahí es donde viene la confusión. O sea, no, si yo quiero salir a recaudar porque de repente voy a necesitar al mes que viene plata, y bueno, para eso tengo el prorrateo, salgo a prorratear por cuota fija. Yo, en los gastos son gastos, porque eso después me deviene en la rendición de cuentas anual. Si yo no tengo bien determinados cuáles son mis rubros y en mis rubros específicamente incluyo aquellos gastos que realmente corresponden a los mismos, después voy a poder tener una rendición de cuentas anual correcta. Si no, la misma va a tener distorsión. Claro, presta. Mucha gente que no sabe leer la liquidación lee y piensa que eso ya está pagado y después ahí es cuando empiezan los reclamos, ¿no es cierto? Por lo menos por lo Sí, que yo le escucho. sí, después otro tema en el cual siempre con respecto a la liquidación de expensas, que es un poquito lo que nosotros siempre aconsejamos. El administrador de consorcios, siempre la recomendación que nosotros damos es que les explique a los propietarios la liquidación de expensas. No por nada, no por pensar que de repente el propietario no sabe o no tiene la capacidad para hacerlo, sino que a veces, obviamente, cada uno está en su área, cada profesional entiende sobre un aspecto determinado, ¿no es cierto? Pero como el modelo de liquidación de expensas hace a donde uno vive, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, sobre eso uno tiene que abonar, entonces, obviamente, hoy por hoy, uno se interesa por entender una liquidación de expensas. Entonces, les tenemos que dar las herramientas necesarias para que justamente la puedan interpretar. Nosotros les Y decimos, esto está el relacionado Estado con el deber primero que yo entiendo que tiene el administrador, que es el deber de informar. Él ante todo tiene que hola, informar qué pasa con el consorcio, ah, con el devenir del consorcio. Es una función esa, esencial que tiene. tal, tal cual. Se me Por eso entrecorta, decía, te empiezo a ver como pixeleada. sí, yo también. Ah, vos a mí, no sé por qué. Yo, Ahí te veo bien. bueno, ¿Está mejor? un poquito mejor, sí. Un poco nubladita todavía, pero mejor que No recién. sé, hoy es terrible acá en la zona de Caballito. Estoy de la oficina a casa, de casa a la Este es oficina, un horario porque difícil. sí, desastre. Es el horario que la gente más se conecta, me parece. Mm. Bueno, ahí me parece que mejoró un Ahí poquito. está bien, sí, sí, ahí está perfecto, ahí te veo perfecto. Bueno, bueno, entonces yo lo que justamente quería dejar aclarado es que muchas veces la gente dice, los propietarios dicen, pero con el estado financiero que yo tengo puedo hacer frente a los gastos del mes. No, tengan en cuenta que si en la liquidación de expensas estamos trabajando con el criterio de lo percibido, eso quiere decir que justamente yo ya incluí los gastos que pagué. Con lo cual, cuando yo cierro esa liquidación de expensas, al mes siguiente yo tengo que empezar en los primeros días del mes a hacer frente al gasto. No sé, sueldo del encargado, leyes sociales, todas esas situaciones, ¿no? Por eso es importante que tengan en cuenta eso. E incluso el estado económico. El estado económico no me muestra cuál es el disponible que tiene el consorcio, porque muchas veces dicen,
uy, pero el consorcio tiene 1.000.000 de pesos. No, el estado económico es justamente una situación a través de una fórmula matemática de el activo menos el pasivo igual al patrimonio neto, donde surge un patrimonio neto por diferencia, donde también tengo en cuenta, o sea, yo tendría mi estado económico o tendría mi estado de situación patrimonial si a la fecha del cierre de liquidación de expensas todos los propietarios me hubiesen pagado expensas y no tengo deudas. Entonces ahí sí tengo esa situación. Pero dentro del económico yo estoy saliendo a prorratear todo lo que hacen los totales generales, o sea, de expensas a pagar, que todavía no cobré. No sé si queda claro. Yo te entendí perfecto. No sé si tiene alguna duda los que nos están escuchando. Bueno. ¿Qué tema con respecto a la liquidación mensual, cuando estamos analizando el reglamento, me meto un poco en otro tema, pero que tiene que ver con lo legal y con la liquidación mensual, ¿no? Y observamos, por ejemplo, un propietario, lo pienso como aquel que compró una unidad funcional, y observa que hay otra unidad funcional que, por ejemplo, no paga determinados gastos, que se lo exonera, se lo libera de ciertos gastos. Bueno, para aquellos que por ahí no administran o que no conocen este tema, estas liberaciones, estas exhibiciones a ciertos gastos son ciertos facultades que tienen algunas unidades funcionales por dos motivos, dice el Código Civil. Uno de esos motivos es porque no acceden a ese servicio del cual están liberados, y además esta exoneración, dice el Código en el 2059 de nuestro, 2049 de nuestro Código Civil y Comercial, esta liberación tiene que ser parcial. ¿Y qué quiero decir con liberación parcial? Quiero decir que una unidad funcional no debería, vamos a usar mejor los términos, no debería estar liberada de todo gasto. El administrador está obligado a cumplir este deber que hablábamos recién. Primero, su deber es informar, y después también otro deber así que está, digamos, ahí en la punta de la pirámide, es el deber de cumplir con el reglamento de propiedad horizontal. Es una obligación primera que tiene el administrador. Entonces el administrador va a hacer esas exoneraciones, esas liberaciones a esas unidades, y va a dejar el pago de esto en la liquidación mensual que contaba recién, que vos contabas, Laura, Sí. siempre que estén expresamente detalladas y determinadas en el reglamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que una unidad funcional no puede estar liberada de ciertos gastos, por más que no utilice ese servicio o sector, si no figura esa liberación, esa exoneración de manera concreta y expresa por reglamento. Y me imagino vos como administradora te habrá pasado, no lo hablamos antes de este tema, pero supongo, me imagino yo, que alguna vez habrás tenido alguna queja de alguno que se queja de los dos lados, ¿no? Porque no están liberados, o Sí, porque se lo libera este propietario. Nosotros desde lo legal escuchamos mucho esto, desde los dos lados también la queja. Sí, también es muy común cuando de repente el edificio está construido por una firma, o sea, una constructora sobre la cual se queda con determinados departamentos, o bien, por ejemplo, con lo que serían las cocheras, ¿no es cierto? Ahora tal vez no es tan común. O el local también. Exacto, entonces de repente, por ejemplo, exime de pagar expensas a determinados locales o a determinadas cocheras. Entonces de repente eso, hacérselo entender a los propietarios muchas veces cuesta, porque es como que tienen el uso y por ese uso no pagan nada. Y bueno, sí, lo establece el reglamento de copropiedad justamente, ¿no es cierto? Por suerte ahora el Código Civil y Comercial es más, miró estas injusticias que pasaban a veces, porque como vos decís, hay veces hay unidades que están exentas de todo gasto. Por eso yo decía la diferencia entre el puede y el debe, ¿no? No debería el reglamento hoy con la nueva normativa decir, el local de planta baja unidad 1
no paga un peso de expensas, libertad absoluta, o sea, te imaginas, es una mina de oro ese local, ¿no? Porque no pago un peso. O sea, el Código Civil en este artículo 2049 que les mencionaba, establece de manera concreta que la liberación tiene que ser, por reglamento primero, no puedo liberar de todo, sino que tiene que ser parcial, y esa parcialidad tiene que estar dada porque esos servicios o ese sector no tiene acceso a esa unidad que estamos exonerando. El problema es que la ley anterior, que era la 13.512, no lo decía estos requisitos que ahora estamos mencionando del 2049, y decía que podía ser que todos paguen todos salvo pacto en contrario. Entonces así se nos armaban unos líos importantes porque, como bien mencionas vos, hay unidades que están liberadas de todo gasto. Entonces, ¿qué Sí. qué hacer ahí? Bueno, modificar el reglamento es la solución. Legal. Sí, que es, No, no hay otro camino. Mane, Ahí ¿sabés estoy con viendo lo que que estaban me quedé? preguntando. Sí, ¿sabés con lo que me quedé un poco como para ya con esto finalizar con lo que hace a la liquidación de expensas, que me parece que es importante destacar con respecto a la ley 941 y el decreto que lo modificó, la 5983, con respecto al artículo 10, viste que en la ciudad de Buenos Aires o sea, recomendar, porque dentro de todas las recomendaciones que dimos, me parece que esto es importante, que tengan en cuenta cómo deben exponer la liquidación de expensas, que no se olviden de justamente cumplir dentro, esto puntualmente y fundamentalmente a lo que hace a Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A los administradores, que no se olviden de incluir todo lo que dice justamente ese artículo 10. Yo entiendo que a veces llega fin de mes, tienen muchos consorcios y por el hecho de ir cerrando a uno le agarra el apuro y bueno, hay que entregar la liquidación en tiempo y forma. A veces es preferible tomarse un día más y controlar efectivamente que dentro de lo que hace a la descripción de gastos esté el nombre del proveedor, esté el número de quit de ese proveedor, la fecha de la factura, la descripción, o sea, si yo estoy haciendo un gasto o sea, parcial, también incluir la descripción total de ese gasto, cuánto es el trabajo total. Si yo en la liquidación anterior pagué un anticipo, decir que en la liquidación anterior del mes de julio pagué un anticipo de tanto, queda un saldo a pagar de tanto, que se va a incluir en tantas cuotas, o sea, una descripción global, o sea, yo no puedo poner un gasto que diga simplemente anticipo, porque ahí es donde vienen los inconvenientes, se molesta el propietario porque en realidad no le estoy diciendo la totalidad de la descripción del gasto. Y por el otro lado, también incluso hasta nos puede llegar a traer confusión a nosotros. Siempre, como decimos, la mejor manera de trabajar. Presupuesto aprobado, le gloso la factura por el anticipo. Y siempre tipo como si fuera un expediente individual, le voy agregando las distintas cuotas. De la misma manera, bueno, con limpieza de tanques o con lo que fuere. Y después, bueno, no olvidar incluir lo que hace al resumen de movimientos bancarios o al estado de situación patrimonial. Porque muchas veces nos encontramos en la consulta o bien en alguna auditoría donde en realidad el movimiento bancario no lo incluyen o el estado de situación patrimonial tampoco, y es importante, forma parte de la liquidación de expensas. Y después En la ahí es auditoría, donde... o no nos olvidemos también que, como está expresamente obligado por la ley 941, todo lo que sea Exacto, obligatorio por la 941 es, su incumplimiento es pasible de ser sancionado. tal Entonces, cual. además de la vía judicial, civil, por el reclamo que pudiera haber ante una auditoría contable y demás, también por el riesgo de que corre ese administrador que no agregó esos datos, de que sea denunciado ante el Registro Público de Administradores y, bueno, y la Dirección de Consumidor. Porque vimos multas
en muchos casos en Ayer porque faltaba poner un número de factura, por ejemplo. Es Sí. una causa que hemos visto en más de una ocasión. Sí, no sé si lo dijiste porque me parece que la conexión recién a mí me falló un poquito, pero sí, yo siempre lo que decimos es a través de los cursos o a través del asesoramiento, puntualmente en lo que hace el RPA, el Registro Público de Administradores, o sea, que presten mucha atención a todos estos temas, porque después de repente el propietario va y hace una denuncia y el administrador viene enojado. Pero a ver, ¿por qué el administrador viene enojado? Y bueno, pero es lo que siempre decimos, o sea, en ese aspecto, en lo que hace a la liquidación de expensas, el artículo 10 lo dice claramente lo que debe de incluir, y nosotros siempre lo decimos. Entonces, bueno, por favor, presten un poquito de atención. O sea, yo sé que a veces uno se olvida el número de quit, pero sí, hoy por hoy estamos trabajando con todos programas de expensas en los cuales es difícil que nos olvidemos, ¿no es cierto?, de cargar un quit, una fecha. Poner uno por uno, sí, por supuesto. Eso es importante con respecto a la liquidación, es muy importante. Bien, ¿querés que sigamos con la liquidación que es anual? Que es por lo general es anual, así lo determina la mayoría de los reglamentos. Algunos reglamentos son un poco más detallistas o más explícitos, podemos decir, y que exigen una rendición semestral. No son la mayoría. El administrador debería hacerlo como dice el reglamento, porque otra vez es su obligación cumplir con el reglamento. ¿Dónde la tiene que hacer? Bueno, claramente en la asamblea, no cualquier asamblea. Ahora os voy a hablar un poquito de la parte legal y después os contás un poco la parte contable, ¿no? Esa asamblea tiene que ser convocada, como decimos los abogados, a tal efecto. ¿Qué quiere decir? Convocada para eso. O sea, el administrador tiene que estar atento, por eso no podemos administrar todos los consorcios iguales, porque hay algunos consorcios que ponen una fecha específica. El código dice que el reglamento debería fijar el plazo en el cual se debe rendir las cuentas, el plazo también donde se hace la renovación, pero eso ya es otro tema, no me quiero meter en otro lío, da para otro vivo, el tema de la extinción del mandato. El tema de las cuentas, entonces esta asamblea convocada al efecto quiere decir que el reglamento va a determinar, quizás a veces hasta el mismo fecha específica. Vemos muchos reglamentos que dicen la primera semana de diciembre o la mitad del año, el 30 de junio. ¿Sí? Si es así, el administrador que quiere hacer las cosas bien, que quiere administrar a conciencia y quiere evitarse o reclamos, debería hacerlo en esa fecha. Por eso no podemos administrar todos los conceptos iguales. Entonces, ¿cómo la tiene que hacer la asamblea? La va a tener que convocar con la periodicidad que el reglamento impone. Por lo general, es lo más habitual, que tenemos que convocar con más tiempo de antelación una asamblea ordinaria, que es donde se rinden las cuentas, que la extraordinaria. ¿Por qué? Porque en la ordinaria, el administrador se supone, y ahora lo va a explicar un poco más Laura, se supone que le va a dejar, le va a permitir a los consorcistas que puedan acceder a analizar la documentación que respalda, que documenta, que avala todas estas cuentas que va a tener que rendir en la asamblea. Entonces es por eso que los reglamentos por lo general ponen más tiempo para permitirle a los copropietarios más tiempo para poder tomar esos papeles. Y evitar lo que muchas veces pasa, porque no hay garantía absoluta de que eso no pase, de que los consorcistas vayan a la asamblea y digan, no la aprobamos, ni sí ni no, porque no pudimos ver los papeles. Lo vemos eso, ¿no es cierto, Laura? Te habrá pasado alguna vez también. Sí. Llegar a la asamblea, no, hasta que no vemos, bueno, pero tuvieron 25 días, 15 días, 10 días, depende de lo que diga el reglamento, ¿no? Por lo general vemos 15 días, pero bueno, ustedes como administradores y como copropietarios tienen que hacer cumplir eso, que sea la antelación, la convocatoria que el reglamento dice. Y después hacerlo ante su mandante. No hacerlo, como pretenden algunos, que la liquidación mensual de expensas sirva como la no impugnación, podríamos decir, de la liquidación mensual, no es el equivalente a la aprobación de las cuentas. Esto me parece que eso si tuviera un fosforescente, una fibra, lo remarcaría. Eso es un tema. No si terminamos que yo después aprobando las también. Cuentas las rindo como administradora
en una asamblea convocada al efecto, en la cual los consorcistas, que son el mandante, que son la asamblea, este órgano asamblea, me dicen si te apruebo o no te apruebo. Y después veremos cómo sigue, pero ahora si querés seguí vos con la parte contable de esto que tengo que hacer en la asamblea previamente, seguro. Sí, yo no me voy, sí, yo no me voy a quedar mucho tiempo con los puntos que deben de incluir la convocatoria del orden del día de esa asamblea ordinaria, pero sí voy a remarcar puntualmente un tema que es el que hace justamente a la presentación y aprobación de la rendición de cuentas y gestión de la administración. No nos olvidemos que en Ciudad de Buenos Aires también no solo tenemos que aprobar las cuentas, sino que también si el administrador continúa en el cargo o no. O sea, por la ley 941 en Ciudad el cargo dura 1 año. Entonces, tengamos justamente la precaución de que hagamos la asamblea ordinaria justamente en lo que hace a la aprobación de las cuentas y a lo que hace al mandato dentro del periodo de los 12 meses, porque tengan en cuenta que si pasan 20 días, ya ahí automáticamente ya no somos más administradores y de repente los propietarios se pueden autoconvocar. Entonces eso, ténganlo en cuenta, no solo por lo que hace a nosotros como administradores para justamente estar tranquilos, sino también por el tema de que tengamos justamente un mandato que esté dentro del periodo que corresponde, porque incluso nosotros como representantes legales a veces tenemos que representar al consorcio no solo en la administración, sino en un juicio, o incluso hoy por hoy lo que hace al banco. Ustedes tengan en cuenta que las entidades bancarias hoy, puntualmente, si a nosotros pasamos del mandato de un día, automáticamente nos dicen, cayó el esquema de firmas. Y a más en lo que ponen en el rol de jueces, ¿no? Que ya un poco se pasan. Sí, ya es estricto puntualmente. El Banco Ciudad hoy por hoy, porque hoy prácticamente todos los consorcios están con cuentas en el Banco Ciudad, con el tema de que justamente no cobran el mantenimiento, otros bancos a veces es un poco más flexible. Pero bueno, volviendo a lo que hace a la convocatoria de la asamblea ordinaria. Incluimos un punto que diga presentación y aprobación de la rendición de cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Que esa convocatoria tiene que ir glosada con lo que sería una síntesis de una rendición de cuentas anual. Y cuando nosotros hablamos de rendición de cuentas anual, ¿de qué estamos hablando? Seguimos con lo que hace a un estado financiero, o sea, esto es lo mínimo que yo como administrador tengo que presentar. Después, si ese estado financiero, yo quiero darle una apoyatura a través de un punto de vista económico, con un estado de situación patrimonial, con un estado de resultados, lo puedo hacer. Pero lo mínimo que tengo que presentar es un estado financiero. ¿Cuál es ese estado financiero? Que es lo que yo llamo rendición de cuentas anual, para saber si me aprueban o no las cuentas y para que el propietario tenga la documentación respaldatoria necesaria y suficiente. Es la sumatoria de esas 12 liquidaciones mensuales de expensas. Por eso yo hacía tanto hincapié en la mensual, de que cada uno de los gastos que incluyo dentro de la liquidación de expensas mensual sea específicamente el que incluyo dentro de, no sé, honorarios de administración, si es un gasto de mantenimiento, si es de partes comunes. Porque eso después me va a llevar a mí a poder hacer justamente la rendición de cuentas anual, y que no solo me va a servir a mí para aprobar las cuentas, porque, a ver, esa rendición de cuentas anual, en general el administrador dice, me sirve para que me aprueben o no las cuentas. No, no sirve solamente para que me aprueben o no las cuentas. Esa rendición de cuentas anual también es el punto de partida para el presupuesto anual del próximo ejercicio que yo voy a llevar adelante, e incluso... ¿De dónde partimos? Claro, ¿de dónde salimos? Claro. E incluso esa rendición de cuentas anual tiene mucha más información en cuanto a incidencia, en cuanto a porcentajes, cuánto es lo que yo gasté en ese año con respecto a sueldo del encargado, cuánto es lo que yo gasté con respecto a mantenimiento en el edificio, o bien, cuánto es el índice de morosidad respecto a los
propietarios. O sea, es mucho más rico esa información que a mí me da esa rendición de cuentas. Ahora, sin irnos de lo que hacía la asamblea, ¿no? Lo importante es que cuando yo llego a esa asamblea ordinaria, en la medida en que yo tengo un consejo de propietarios, o sea, un poco esa es mi opinión, yo siempre digo, muchas veces los administradores dicen, si no tengo consejo de consejeros, de propietarios, mucho mejor. No, al contrario, yo personalmente y en la experiencia me indica que en todo consorcio donde yo tengo un consejo de propietarios activo, es en el consorcio donde menos inconveniente tengo, porque nos juntamos mensualmente para ver el cierre de la liquidación de expensas, o se la mandamos por mail, o cuando llega la convocatoria de asamblea ordinaria, hacemos que la reunión en el barcito de la esquina del edificio ya no va más. Hoy por hoy va a ser vía Zoom, ¿no? Pero bueno, pero justamente yo lo que digo es, eso es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de poder ir a la asamblea donde un grupo de propietarios, o bien cualquier propietario que me lo solicite, puede, previa a la asamblea, decirme que quiere ver algo. No sé, ejemplo, hoy por hoy ver los aportes o las cargas sociales de los trabajadores es muy sencillo. Haciendo un print de pantalla del sistema de cuentas tributarios a través de la FIP, ven efectivamente todo. O sea, eso es lo... Después la luz, el gas, obviamente, si no paga la luz o el gas se lo van a cortar. Así que ya ahí no hay mucho más, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno. ¿Qué pasa cuando no se aprueban las cuentas? ¿No? Es todo un problema, porque, bueno, como vos bien decías, en la declaración jurada anual ante el Registro Público de Administradores hay que presentar la rendición, el acta, copia del acta de la rendición, pero no que tenga que estar aprobada, sino haber comprobado que cumplimos con esta obligatoriedad. Pero no podemos estar eternamente en ese limbo de no aprobación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, yo ahora me voy a poner a hablar un poquito, y de paso, mientras, salvo que vos quieras decir algo más de rendición anual, no sé si te quedó algo más de eso. No, está bien, sí, así después podemos tocar al final. Así dejamos unos minutitos para leer algunas preguntas. Sí. Y meterme un poco con la rendición judicial de las cuentas y de paso llegamos a la rendición final, ¿no es cierto? La rendición final es la que va a tener que, en principio, o sea, el modo normal de la rendición final de cuentas es a través de la asamblea en el consorcio de propietarios. Eso es lo habitual, lo que sucede en la mayoría de los supuestos. Y así se realiza en lo cotidiano, en la asamblea. Pero a veces sucede que las cosas no están bien, que hay conflictos, ya lo sabemos. Me imagino que todos los que nos están escuchando es porque siempre han visto algún conflicto, ya sea que administren o como consorcistas o como inquilinos, como fuere, siempre sabemos que algún conflicto hay. Y a veces pasa que esta rendición no se aprueba, a veces con justa razón, a veces de manera arbitraria no se aprueba, los consorcistas no quieren aprobarlo, no logra la mayoría, el administrador tendrá que aprobarlo, esto no lo dijimos, aprobarlo con la mayoría que el reglamento impone. Si el reglamento nada dice, se tendrá que aprobar con la mayoría absoluta, que es la del artículo 2060 de nuestro Código Civil y Comercial, que es el 50.1 en cuanto a porcentajes y el 51 en cuanto a unidades funcionales. La doble exigencia nos impone el artículo 2060. Pero, como ustedes saben, estas mayorías son sobre los propietarios en general, sobre todas las unidades y porcentajes, y no sobre los 4 que bajaron a la asamblea en un edificio de 200. Para eso vamos a usar la figura de la propuesta de decisiones, pero no me quiero, porque si no, cada tema que abro abre una puerta a otro tema. Me voy a tratar de no abrir, irme por las ramas, como a veces me pasa. Entonces, vuelvo a la rendición final. ¿Qué pasa? Están por renovarme el mandato, supongamos que no me lo renuevan, o yo me quiero ir como administradora, quiero renunciar y tengo que hacer esta rendición final de cuentas.
¿qué pasa si no me la aprueban? Bueno, el administrador podría, en el caso de que él no le aprueben las cuentas, esto es el caso que voy a contar ahora, es el más excepcional de todos, es el menos habitual. El administrador podría iniciar la rendición judicial de cuentas, así lo establece nuestro Código Procesal, Civil y Comercial, a través de una acción que es rendición judicial de cuentas, así se llama, y está regulada en el artículo 657 de nuestro Código Procesal. Es el administrador, que es el interesado, dice el código, inicia para darle traslado al consorcio. Eso es lo menos habitual de todo. Vamos ahora a ver, porque él quiere, porque, a ver, no es por capricho, porque a veces, ¿qué pasa en la práctica? ¿Por qué se llega a estos casos de rendición judicial? ¿Solo por un mero tecnicismo y formalismo? No, porque se debe en plata. Ese es el problema, ¿no es cierto? hay plata que se prestó, hay veces verdaderamente el administrador prestó, hay veces no verdaderamente, a veces hay gastos que hay dudas. Bueno, vamos al otro caso de rendición judicial de cuentas, en la cual el administrador no inicia, sino que es la más habitual de la justicia, sino que el administrador es el demandado, que le llamamos el legitimado pasivo procesalmente, desde los jurídicos se lo denomina así, que es el que se le va a hacer el juicio, hablando fácil. Entonces, el consorcio de propietarios, por eso lo tengo que mezclar sí o sí con la revisión final, porque cuando llegamos a semejante gravedad, este administrador o ya renunció o ya lo removieron en la práctica. Entonces, este administrador que renunció, o que lo removieron, o que no le han renovado el mandato, llegado el caso, es un ex administrador, entonces el consorcio, en su rol de persona jurídica, va a iniciar la rendición judicial de cuentas al ex administrador con un nuevo administrador nombrado, porque como bien decías vos hace un rato, el administrador es el representante legal del consorcio, así lo dice el 2065, y como representante legal que es el que lleva a juicio. Es incorrecto, lo hemos visto en muchos fallos judiciales, esos casos en los que un propietario de manera unilateral pretende iniciarle un juicio de rendición de cuentas a un administrador o a un ex administrador. ¿Por qué? Porque el sujeto que tiene derecho a que le atiendan las cuentas no es la persona humana José González del quinto A, sino que es la persona jurídica consorcio de propietarios de la calle XXX. Entonces es el consorcio de propietarios que inicia el juicio representado por el nuevo administrador contra este ex administrador y seguramente va a presentar él unas cuentas, que se le van a, unas cuentas me refiero con un contador de firma diciendo, y por supuesto a favor del consorcio va a haber dinero, ¿no? En este caso que inicia. ¿Me escuchás, Laura? Porque te estoy viendo medio... Hola, no sé si me escuchás. Sí, ya te escucho, veo media digital. ¿Se escucha? Me enganché a hablar y de pronto no, empecé a... No, sí, te escucho. Ah, bueno, perfecto. Entonces decía, este consorcio de propietarios inicia el juicio contra la persona humana administrador, o si es una persona jurídica, como ya sabemos, los consorcios pueden estar administrados por personas jurídicas, administraciones que son personas jurídicas, pero siempre es el consorcio el que inicia, no las personas humanas contra el administrador. Tenemos muchos pasos que así lo han determinado. ¿Por qué? Porque es lógico, porque el derecho a las cuentas no la tiene el del cuarto A ni el del séptimo B. El derecho a que le rindan cuentas la tiene la persona jurídica consorcio de propietarios. ¿Sí? Por eso tampoco es aconsejable hacer una asamblea judicial, como algunos pretenden. No me quiero meter muy en procesal para no aburrir, pero tampoco. Hay una acción específica que está regulada en nuestro Código Procesal que se llama acción de rendición de cuentas, es un juicio especial y está regulado en el artículo 652 y siguientes de nuestro Código Procesal. El 657 era el ejemplo en el supuesto, mejor dicho, en el cual el administrador inicia la rendición de cuentas contra el consorcio y el 652 es cuando el consorcio inicia contra el administrador. No sé qué querés contarnos con respecto a este tema, qué nos querés agregar. No, yo puntualmente, o sea, yo más que nada desde el punto de vista de la práctica, ¿no es cierto? Yo lo que siempre digo es que sean precavidos y que tomen precaución con respecto
a contar los plazos cuando vence el mandato. O sea, eso es algo que lo tienen que tener claro como el agua. O sea, es el ABC. O sea, tener una planilla donde puntualmente yo pueda justamente establecer qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Cuando vence cada mandato, claro. Si tenés varios consorcios, tenés que Exacto. estar presente. Sí, sí, acá se nos mezcla el tema de extinción que está tan íntimamente relacionado, ¿no? Y es un tema cuando tenemos también la petición, muchas veces pasa, que la asamblea, en la asamblea Bueno, esta de rendición de cuentas, se empezó a cortar, Laura, por eso seguía hablando yo. No sé si me escuchás. hola, hola. Sí, ahí te escucho. A veces pasa que la Sí, asamblea, en vez de aprobar las cuentas, pide que intervenga un contador, ¿no es cierto? Lo has visto, seguro. Ay, cómo se corta, qué lástima. No sé si ustedes me escuchan, pero yo a Laura ahora la veo toda entrecortada. Hola. Acá leo una pregunta. Sí, ¿me escuchás, Laura, vos a mí? no, no. Hola. No sé si los demás me escuchan. Me gustaría que me pongan en los comentarios si me escuchan, si no, porque yo a Laura no la Sí, escucho. no, yo, a ver, ahí volvió. Yo lo que quería puntualmente aclarar era, porque incluso vi algunas preguntas mientras que vos estabas hablando. Con respecto a los mandatos, se están preguntando hasta cuándo están vigentes, ¿sí? Yo lo que les comentaba era Ah, que eso. en Bien. realidad, por el RPA, por el Registro Público de Administradores, en realidad, a medida que va avanzando Sí. lo que hace esta situación de la pandemia, van avanzando. O sea, ustedes fíjense que desde el mes de marzo, que los van Sí. prorrogando mes a mes. O sea, en este momento, hoy Ahora por estamos hoy, hasta el 31 de listo. Hasta el 31 de agosto es la última prórroga. No sé si, porque algunos dicen que a Laura no la escuchan y está pixeleada y yo no. Hasta el 31 de agosto es la última prórroga que hemos tenido como de parte de la Dirección General. Vamos a ver qué pasa. Nadie sabe, yo creo que nadie en el universo tiene claro qué va a pasar. Este, pero por ahora sí. bueno. Bueno, después A Laura se la vamos escucha a mal. tener que ver sí, vamos a tener que ver qué ocurre con respecto a las renovaciones de los mandatos posteriores a lo que es la situación de lo que es a la pospandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo van a jugar? Porque en realidad, si no, vamos a tener todas las asambleas juntas. Ahí están diciendo, es decir, que no se están haciendo de manera virtual. A ver, la resolución dice que salvo que los consorcistas quieran y ya venían haciendo asambleas virtuales, se podría hacer la renovación a través de plataformas virtuales. Pero si no, en el caso de que la mayoría no lo quiere utilizar y demás, esta plataforma virtual, alguna de estas plataformas, se renueva de manera automática, por lo menos la última prórroga que dictaminó es el 31 del 8. Bueno, asambleas virtuales es el tema. Esta totalidad es válida, si está bien convocada y con las mayorías, sí. Lo que pasa es que el tema de asambleas virtuales da para una Para charla. un Zoom, para dos Zoom o tres Zoom, en realidad. Con Beatriz Sí, Barnes. Zoom, perdón, vivo. Me enganché. Ya Claro, como estamos todo el día con Zoom, ya, perdón, sí, con un diste un, vivo. un Zoom especial, un taller especial, pero así en 2 minutos, porque tenemos poco tiempo, podemos decir que, bueno, que se podrían hacer, dice el registro, Exacto. aquellos que los consorcistas estén de acuerdo y demás. El problema es cuando hay una gran población dentro del consorcio que se niega a realizarlo y demás. Sí, Este, aparte, ay, ¿Querés que te haga perdón, esa pregunta? Sí.
No, y también lo que quería comentar era también tomar los recaudos correspondientes, ¿no? En la asamblea virtual, de que de repente de que se grabe, de que se guarde, ¿no es cierto? Todos esos temas. Pero bueno, ya vamos a hacer otro vivo con respecto a este tema. Sí. Ahí Sí, están con preguntando respecto, algo de los honorarios. Sí, es un tema, el tema de los honorarios, porque se tienen que hacer en asamblea, ¿no? yo soy de la idea, y yo también administro, iba en contra de mis intereses, pero yo soy de la idea de que los honorarios los tenemos que tratar en la asamblea ordinaria. Así lo Y lo dice el dice artículo 14 de la la ley 941 941, directamente. tal cual. Sí, o sea, está bien, podrían agarrarse la excepcionalidad, pero para mí es meterse en un problema. Hay que hacerlo por asamblea. Tal cual. Este, ese es otro conflicto que trajo este aislamiento obligatorio, ¿no? El tema de Sí. cómo actualizar los honorarios. ¿Qué otras preguntas tienen si quieren saber? Porque son y 52, dentro de 3 minutitos más o menos tendría que cortar para poder guardarlo, para que así lo hago con tiempo, así después de guardarlo lo podemos subir al YouTube nuestro, de nuestro canal de ayer, que para los que no están suscritos, de los que nos están escuchando, les pedimos que se suscriban, y también lo vamos a subir al Instagram de ayer. Entonces, por eso, a ver, al dejar, ¿qué dice? Habilitado y anterior que se renueva. No entendí la pregunta. Dejar asentado en esa. A ver si puedo Me leer. parece, deviene de una Dejar pregunta anterior. en Viene asambleas de una anteriores que se pregunta, renueva trimestralmente. A ver, el Mari, mandato en principio es sí, anual, salvo que el reglamento diga otro plazo. ¿Podría el reglamento decir otro plazo? Sí, porque el Código Civil y Comercial dice que puede decir otros plazos. Tenemos un tema como Capital Federal que dice que el mandato es anual, la 940. Entonces ahí hay un conflicto si el reglamento dijese otra cosa. Si estamos en otro lado que no sea Capital Federal, se aplica el reglamento tranquilamente. Ahora, si no es capital, estamos en capital, y hace 2 años el reglamento, y guarda con el registro, porque van a tener un problema en sí. principio. Ahí había alguna que Pero otra en otros pregunta, lugares que no sea capital, se aplica el reglamento, simplemente, ya. ahí Si había el alguna que reglamento otra, nada dice, obvio que es el año, ¿no? Más vale. había alguna que otra pregunta con respecto a qué ocurría con los mandatos vencidos. Justamente el hecho de que, bueno, vamos a ver qué nos dice el registro con respecto a si nos dan un plazo, porque si no es como que en la pospandemia tampoco no sé si se van a poder hacer las reuniones presenciales, también va a ser un tema, o sea que yo creo que ahí nos van a dar alguno que otro plazo, eso va a haber que verlo, ¿no? Creo que va a pasar Vamos a ver eso, cómo, sí, yo creo que sí. tal cual. Van a dar un plazo extenso. Igual Mm, también, a ver, esto por ahí ya empiezo a opinar, ¿no? Es mi opinión personal. Hay que tratar de empezar a implementar las asambleas virtuales. Yo creo totalmente que de el mundo está acuerdo. yendo para ese lado, ¿no? Y hay que empezar a acostumbrarse a las asambleas virtuales. Tienen un montón de ventajas. También puede ser que tengan algunas desventajas, pero tienen muchas ventajas, como por ejemplo que puede participar un propietario que vive en Mendoza y que tiene un departamento acá en Capital, que es más bien que no va a venir desde Mendoza, especialmente una asamblea, por lo menos en No, los casos normales. En cambio, en un caso de asamblea virtual, puede estar en Mendoza Capital, reunirse por Zoom, con la plataforma que se utilice, para ese. Eso me parece que es una súper ventaja. sí. Otra ventaja para el administrador, eso de terminar a las 11, 12 de la noche y salir a la calle con los riesgos y demás, que eso implica. O sea, yo le veo muchas ventajas. Pero Sí, bueno, aparte de la recomendación, yo diría que en aquellos consorcios donde puedan ir haciendo asambleas virtuales, que lo vayan haciendo. Aparte, uno programa el Zoom, en general es mucho más ordenado, pero bueno, obviamente, ¿no? Tratando de considerar de que todos tengan acceso a las redes tecnológicas, porque así como tenemos consorcios que son absolutamente tecnológicos, que ya directamente desterraron la liquidación en papel, y es todo digital, también tenés aquel consorcio a través del cual, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el inicio de la cuarentena, una de las recomendaciones que dio a fines de marzo el RPA, el Registro Público de Administradores, justamente dentro de lo que sería un poco
aconteció con muchos inconvenientes en esas liquidaciones de expensas, que más de un propietario decía cómo hago, y bueno, y sin embargo, todo esto también fue un ejercicio, ¿no? Ya hoy por hoy hemos pasado un montón de obstáculos. Bueno, Acá están haciendo una pregunta que dice, ¿qué pasa si rendís cuentas? No te renuevan y tardan unos 3 meses para la rendición final. No, no lo entiendo. ¿Quedan esos 3 meses sin rendir? Pero si no te renuevan, vos tendrías que haber, en la asamblea que trataban tu renovación o no, tendrías que haberlo hecho hasta lo más cercano a la fecha posible, ¿no es cierto, Laura? yo interpreto que sí. En realidad son los 12 meses, o sea, después veremos a ver qué ocurre. Pero mientras tanto, o sea, hoy por hoy tenemos mandato vigente el 31 de agosto. ¿Qué ocurre con posterioridad a ello? Sí. Eh, o sea, a ver, en el consorcio justamente, como decíamos anteriormente, que yo tengo acceso tecnológico y le puedo asegurar esa tecnología, ese medio digital a todos los propietarios, adelante, voy por la asamblea virtual. Pero a veces hay consorcios en los cuales, por más que uno tenga todas las ganas de hacerla, que realmente hay veces que yo tengo un consorcio en el cual la mayoría de los propietarios son gente mayor y que realmente no tienen acceso. Entonces ahí, bueno, uno lo va a tener que rever, ¿no? Hay que ver cuál es la mayoría y también, bueno, se podrán oponer después porque se puede usar la propuesta de decisiones, como dice la dirección, en el, digamos, la disposición de la Dirección General de Defensa del Consumidor, que dice que en ese caso hay que usar la propuesta de decisiones para que se opongan o no a lo que decidió la asamblea virtual. Bueno, nos quedan Correcto. solo 2 minutos. ¿Con pocos propietarios sería posible? Sí, sí, con pocos propietarios, con más propietarios es más complejo, pero no es que es imposible. Es algo que me parece que hay que empezar a usar de a poco, porque no es de un día para el otro, pero me parece que es una buena herramienta. No Y sé si hay sí, alguna duda más. es un poco, ¿No, es un cortamos? poco la matrifoda, ¿no? Sí, Fortalezas, debilidades, sí, hasta que amenazas. golpe nos apuramos a aprenderlo, no nos quedó otra aprender estas cosas. Esto hace un año no lo hacíamos, nosotros empezamos ahora porque todos empezamos a acostumbrarnos a acercarnos más. Bueno, de un minuto finalizo porque tengo miedo a no poder guardarlo. Dale. Fue un gusto, Laura, compartir este vivo con vos, ojalá podamos hacer otro. Gracias. Bueno, dale, gracias, ¿eh? Un gusto. Gracias a todos. No sé si me escuchás, Laura. Hola. Sí, te escucho. Bueno, cortamos. Te mando un beso. Un beso para Un todos. beso. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Chao.